Bienvenidos compañeros del curso de Epistemología de las Ciencias Sociales de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. En esta ocasión voy a hablar acerca de la teoría del organismo social de Radcliffe Brown. Bueno, lo primero que debemos de subrayar es que Radcliffe Brown tomó la teoría del organismo social de los escritos de Herbert Spencer. Herbert Spencer fue una especie de sociólogo que desarrolló la teoría del organismo social en el contexto del paradigma biologicista del siglo XIX. Herbert Spencer define al organismo como una unidad, un agregado de unidades elementales relacionados entre sí de tal manera que integran una unidad indivisible. Ahora bien, dice Herbert Spencer, los organismos tienen dos cualidades, la de crecer y la de desarrollarse. Y explica que un organismo crece cuantitativamente conforme se van multiplicando las unidades elementales de las que se integra. Y por otro lado, un organismo se desarrolla cualitativamente porque conforme va creciendo el organismo, diferentes grupos de estas unidades que lo integran se van especializando en una función de tal manera que la interdependencia entre los diferentes grupos de unidades elementales que integran a un organismo crece y entonces el organismo se consolida de esa manera como una unidad indivisible. Herbert Spencer toma estos puntos de vista y los aplica al estudio de las sociedades. Entonces, las sociedades para Herbert Spencer son organismos que se integran de individuos, ¿no? Y que estos individuos se relacionan entre sí de tal manera que integran una unidad indivisible que es precisamente la sociedad, ¿no? Bueno, en el contexto de este paradigma biologicista, los estudios de las sociedades, en tanto que son comprendidos como organismos sociales, se integra de tres disciplinas o de tres temas generales. Uno es el de los estudios de la estructura, ¿no?, que consisten en identificar las unidades de las cuales se integra una sociedad, pero al mismo tiempo de la articulación o de su distribución, ¿no? Segundo, los estudios del funcionamiento, es decir, identificar cuáles son las funciones que las unidades que integran un organismo realizan como integrantes del organismo, y finalmente tercero están los estudios del desarrollo, ¿no? Es decir, el estudio de ese proceso a través del cual los organismos se van desarrollando de ser organismos simples a ser organismos complejos. Ahora bien, Radcliffe Brown retoma todos estos puntos de vista de Herbert Spencer y los integra a su manera de entender lo que es los estudios de antropología social, ¿no? Esta disciplina científica encargada del estudio de la vida social de los seres humanos. Pues bien, dice Radcliffe Brown, la antropología social, como esta disciplina encargada del estudio de la vida social de los seres humanos, toma como hipótesis de trabajo la teoría del organismo social, de tal manera que el antropólogo a lo largo del estudio que hace de un grupo de individuos se encarga de identificar tanto su estructura como su funcionamiento y su desarrollo. Ahora bien, acá lo importante son revisar un poco a profundidad los conceptos tanto de estructura social como de función social, ¿no? De entrada, la estructura social para Radcliffe Brown es una serie de términos nominales en los cuales un grupo de individuos se distribuyen como integrantes de una sociedad o de un grupo social. Por ejemplo, si nosotros vamos y estudiamos una organización social como una familia, bueno, pues vamos a ver que los individuos que integran una familia se distribuyen en términos nominales o categorías, vamos a llamarle también así, como la de padre, la de madre, hijos, hijas, abuelos, tíos, etcétera, ¿no? Entonces,
la estructura social de una familia es esa serie de términos nominales en los que los individuos se distribuyen como integrantes de ese grupo social. Por otro lado, el concepto de función pues refiere a la actividad que un individuo realiza como integrante de un grupo, de una sociedad, ¿no? Ahora bien, siguiendo con el ejemplo de la familia, los integrantes de una familia se distribuyen en su estructura, en la estructura, ¿no? Son padres, son hijos, son hijas, abuelos, madres, tíos, etcétera, ¿no? Pero el hecho de que ellos se distribuyan en esa serie de términos implica que esos individuos tienen que comportarse o tienen que realizar la función del padre, de la esposa, del tío, de la tía, de los hijos, de las hijas. Es decir, aquel individuo que es nombrado como padre dentro de una familia tiene que comportarse como padre, tiene que cumplir la función de padre. Aquel individuo que es nombrado madre tiene que comportarse como una madre, tiene que realizar la función de la madre, ¿no? En este sentido podemos pensar que un organismo social es una especie también de sistema de signos, ¿no? Donde un signo se compone tanto de un significado como de un significante. Y aquí un organismo social, si lo pensamos como una especie de signo, la estructura social, esa serie de términos nominales sería el significante, y la función sería el significado, ¿no? Ahora bien, para terminar, quiero subrayar lo siguiente. Radcliffe Brown era un científico de principios del siglo XX y él se formó dentro de un punto de vista positivista, ¿no? De tal manera que él, como científico positivista, él consideraba que estrictamente la ciencia debe de sustentarse en hechos empíricos, de tal manera que él entiende a la estructura social como un fenómeno empírico, susceptible de ser observado y descrito. Ahora bien, podemos nosotros preguntarnos, ¿en qué sentido la estructura social es un fenómeno empírico? Bueno, simple y sencillamente, dice Radcliffe Brown, cuando nosotros estamos conviviendo con una sociedad, con un grupo social, nosotros ahí lo que estamos atestiguando es la manera concreta en que los individuos interactúan entre sí. Y esas maneras concretas en que los individuos interactúan entre sí no es más que la expresión de la estructura social. De tal manera que la estructura social es un fenómeno susceptible de ser observado y de ser descrito a través de la función social.